que se imputó. Es algo serio. Este no es el mito de la violación, de no denunciarlo a la policía. Estamos hablando acerca de las comunicaciones contemporáneas entre las tres Jane Does, y durante la conversación en febrero de 2018, en que Jane Doe 3 por primera vez plantea la afirmación «le di una mamada al siervo de Dios», dice ella. Esa es la primera ocasión en que Jane Doe 3 lo dice. Jane Doe 2 responde «yo también», y luego ambas hablan acerca de eso por un rato. Transcripción de la audiencia del 1 de junio de 2022. Página 46, líneas 19 a 28, hasta la página 68, líneas 1 a 25. La próxima moción es la moción de la Fiscalía para excluir comunicaciones, esto es, mensajes de texto entre las víctimas. Nuevamente, he leído y considerado todos los documentos. Esta es semejante a una moción 782. Escucharé más de la Fiscalía. Señor Jackson, su señoría me permite interrumpir brevemente. En cuanto a la última moción, ¿me permite solicitarle a la Corte una aclaración sobre la resolución de la Corte? Yo no pude seguirlo o no entendí. Fue un error mío. La Corte. La moción 782 fue denegada. Señor Jackson, entiendo eso. La Corte también dijo algunas cosas más sobre Jane Doe 4. La Corte. Dije que el único ítem que calificaría como conducta sexual dentro de la sección 782 es el incidente de Jane Doe 4, acerca del que concluí que, aun de ser cierto, lo excluiría de acuerdo con la sección 352. Complica el asunto y el prejuicio no pesa más que el valor probatorio de ese incidente, y por ende no hace falta tener una audiencia relativa a la evidencia. Señor Jackson, con respecto a la última declaración de la Corte, me disculpo con la Corte. Parte de la confusión para mí, me pareció escuchar a la Corte decir algo al efecto de reconsiderar el asunto. La Corte, sí, en cuanto a esa cuestión. Señor Jackson, ¿sin perjuicio en contraste con prejuicio? La Corte, dije que con prejuicio en cuanto a esa cuestión según la sección 782. Según esa sección, la evidencia no sería reconsiderada. Hay otras cuestiones en esa moción que pueden ser reconsideradas. La misma cosa, moción diferente. Señor Jackson, entiendo. La Corte, las 782 no se reconsideran. Muy bien, escucharé a la Fiscalía. Señor Seagal, gracias, su señoría. Entonces, obviamente hay cierta superposición. La Corte, y va a haber más todavía, pero continúe. Señor Seagal, voy a eludir la parte de la moción relativa a la conducta sexual. Entonces la otra evidencia que queríamos abordar incluía la evidencia de uso de drogas, así que hay mensajes de texto durante el periodo de tiempo que hemos estado discutiendo en que las Jane Does hablaron de cosas como fumar marihuana, conseguir marihuana para fumar, oye, vamos a volarnos este fin de semana, quiero volarme, cosas como esa. ¿Y no nos parece que la evidencia de que estas muchachas puedan haber estado fumando marihuana, o algo que me parece que ellas llaman cera, me parece que es como una forma concentrada de cannabis, es probatoria de ninguna de las cuestiones en el caso? Definitivamente no ponen en entredicho la credibilidad de las Jane Does. No hay ningún indicio de que las drogas hayan tenido algún rol en los delitos imputados de ninguna manera, así que esto no tiene ningún valor probatorio. Existe el riesgo de prejuicio improcedente de que el jurado podría llevarse la impresión equivocada, podrían decir, bueno, si estas muchachas usan drogas, entonces tal vez están participando en sexo, y si están participando en sexo, entonces tal vez están teniendo sexo consensual con el señor García, o lo que sea. La evidencia es bastante clara en que el uso o la posesión de marihuana, sin más, no es relevante para impugnar, incluso cuando conduce a algún tipo de acusación penal o condena, y aquí no hay ninguna. El otro asunto sería el hurto. Así que hay algunas referencias en los mensajes de texto en que Jane Doe 2, creo, es quien está hablando acerca de hurtar artículos como ropa interior de tiendas, cosas como esa. Y el problema con ello, si bien nosotros comprendemos que ese puede ser un delito que implica un atentado contra la moral, la jurisprudencia parece indicar que cuando estamos hablando de un delito menor en contraste con un delito grave, y estamos hablando de una conducta que no se ha judicializado, y estamos hablando de una conducta que de haber ocurrido en lo absoluto, ocurrió cuando los Jane Does eran menores, eso tiene un valor probatorio muy menor en cuanto a la credibilidad de las Jane Does, en términos de si inventarían acusaciones falsas de agresión sexual. Así que solo le solicitaría a la Corte que cualquier valor probatorio mínimo que esa clase de conducta podría tener es superado considerablemente por el perjuicio indebido y el riesgo de confundir e inducir el error al jurado, y le solicitaría a la Corte que excluya las referencias al hurto. Hay un asunto en particular que de cierto modo se superpone al asunto de la conducta sexual, y yo solo quería asegurarme de que esto quede claro. En esa conversación entre Jane Doe 2 y 3,
en la que el señor Mason está hablando de cómo ellas presuntamente estaban presentando esta teoría de la violación para obtener la compasión del novio, el novio hace una acusación en un mensaje de texto de que Jane Doe 2, que él pensaba que Jane Doe 2 estaba teniendo sexo con su hermano. Es una acusación completamente infundada y obviamente nosotros quisiéramos excluirla. La corte. Sobre el periodo de tiempo tengo que hacer una pregunta. Aparentemente una de las Jane Does usó una acusación de violación para recuperar a su novio. ¿Cuándo en términos de fecha se hizo eso? Señor Seagal, me parece que eso fue alrededor de abril de 2019, que son varios meses después de que las acusaciones que involucran a Jane Doe 2 habían acabado. Me parece que la corte, no sé si la resolución previa de la corte lo cubre, pero no hay nada en estos mensajes de texto que indique que ellas estaban inventando una historia. El mensaje de texto a primera vista dice, oye, este novio no comprende por qué estoy, ya sabes, actuando de la manera en que estoy actuando, y todo eso. Intenté explicárselo a él, y ellas decían, ¿por qué no le decimos lo que te pasó, que fuiste violada por el apóstol de tu iglesia? Y eso podría explicar por qué estás, ya sabes, actuando de la manera en que estás actuando. Y entonces deciden hacer eso. No dicen nada como vamos a inventar una acusación falsa o fraguar una acusación falsa. Y para cuando ese mensaje de texto aparece, está mensaje de texto tras mensaje de texto tras mensaje de texto, hablando de todo lo que pasó con el señor García y las acusaciones de abuso sexual. Así que la idea de que ellas simplemente fraguaron algún tipo de acusación de abuso sexual para impresionar a un novio es algo ridícula. Pero me parece que una de las razones por las que ellos querían que se incluyera es porque en medio de todo eso el novio dice, bueno, yo sé, pienso que estás teniendo sexo. La corte. No estoy interesado en la respuesta del novio. Estaba interesado en el momento de la acusación. Señor Seagal, me parece que es abril del 2019. La corte. Muy bien, gracias. ¿Hay alguien hablando por teléfono? Discúlpeme, señor. Pausa los procedimientos. La corte. Lo siento. Señor Seagal. Bueno, continuaré. La siguiente es la conversación sobre Dios y la religión, y todo eso. Durante el periodo de tiempo usted sabe, cuando todo esto está ocurriendo, no es de sorprender que las muchachas ocasionalmente tuvieran conversaciones sobre Dios y la religión, y lo que creen y lo que ya no creen, y... La corte. Usted ya lo abordó de acuerdo con la sección 789 del Código de la Evidencia en sus puntos y precedentes. ¿Hay algo adicional que usted quiera añadir? Señor Seagal, no. Entonces, si eso... Me pareció que eso estaba limitado al sexo. Así que entonces el último alegato sería... O el último asunto sería la evidencia de que una mujer llamada Xochitl Martin contactó a las víctimas de Jane Doe, se comunicó con ellas y les pidió que contactaran a su abogado civil acerca de, usted sabe, ¿quién sabe qué? Tal vez Xochitl Martin tiene una demanda civil en trámite contra el señor García y la iglesia. El alegato es que Xochitl Martin estaba contactando a las Jane Does, intentando persuadirlas de contactar a sus abogados civiles para, yo supongo, ayudar en la demanda, o tal vez unirse a la demanda, o lo que sea, cualquiera que sea el alegato. Bueno, Xochitl Martin no es una víctima o una testigo en nuestro caso y no existe ningún indicio de que ningún contacto que haya ocurrido entre ellas fue en modo alguno malicioso o impropio en modo alguno. Así que sería simplemente pura especulación e insinuación introducir esto y luego argumentar o sugerir que hubo algo que se dijo que fue impropio o que de algún modo afectaría la credibilidad de las Jane Does o sus testimonios. Es simplemente pura insinuación, sin ningún fundamento en los hechos. Y en cuanto a contactar abogados, las Jane Does no han presentado ninguna demanda civil en relación con este caso que yo sepa. Entonces, y yo no sé en qué medida puede haber habido comunicación con abogados. No tiene nada de malo que alguien que ha sido la víctima de conducta ilícita contacte a un abogado y vea cuáles son sus derechos. Y sugerir que de alguna forma hacer eso se ocurrió es de alguna manera malicioso o de alguna manera pone en tela de juicio la credibilidad de las Jane Does me parece bastante exagerado. Nuevamente es solo una insinuación basada en nada, y ellos realmente no tienen nada más que a Xochitl Martin diciendo, oigan, por favor contacten a mis abogados. Y luego todo lo demás lo completan los abogados defensores, todas las intenciones maliciosas y todas las consecuencias negativas en la credibilidad de las Jane Does. Así que le solicitaría a la corte excluirlo. No tiene valor probatorio y solo le estoy pidiendo al jurado que especule acerca de qué pudo haber pasado o de cómo eso las pudo haber influenciado de algún modo, y no hay absolutamente ninguna evidencia de ello. Y con esto me parece que es todo lo que tengo que decir. La corte. Señor Mason. Señor Mason, gracias su señoría. Permítame intentar abordar estos asuntos en orden. Y supongo que iré en orden cronológico inverso, basado en lo expuesto por el fiscal. Vamos a empezar con la conexión con o las comunicaciones con Xochitl Martin. Es un poco más que un solo mensaje de texto.
En la declaración de Jane Doe 1 a los investigadores, ella le dice a los investigadores que así fue como comenzó este caso, que ella conoció a Xochitl Martin en línea y empezó a hablar con ella en Reddit. Xochitl Martin aparece como testigo 1 en informes. El primer informe de investigación de los agentes en este caso habla de Xochitl Martin. Son dos las personas que comenzaron este caso. Una es la propietaria en Georgia que no quería que la iglesia se mudara a su vecindario. Nombre reservado. Nombre reservado iba a reuniones comunitarias para tratar de evitar que la iglesia obtuviera un permiso para construir en su vecindario. Ella y otros propietarios estaban muy molestos porque esta iglesia mexicana iba a mudarse a su lindo barrio residencial. Xochitl entró a internet y buscó personas que estuvieran diciendo cosas negativas de la iglesia, y en esa sala de chat de Reddit en particular, ella encuentra a Xochitl Martin. Xochitl Martin y Nombre Reservado luego discutieron qué hacer. Nombre Reservado contactó a la oficina del fiscal general y así fue como se abrió este caso. Eso aparece en el primer informe de investigación del fiscal general. La primera persona a la que Nombre Reservado le presentó al agente Troy Holmes y a las fiscales generales adjuntas Amanda Plisner y Diana Callahan fue Xochitl Martin. Xochitl Martin posteriormente les presentó a Jane Doe 1. Esto aparece en sus propios informes. Aparece en la declaración de Jane Doe 1. Ella habla de sus comunicaciones y su relación con Xochitl Martin. El mensaje de texto que la fiscalía después suprimió y nos ocultó durante 2 años mostraba que Jane Doe 1 había recibido el mensaje de texto de Xochitl Martin antes de que ella hablara con el fiscal general, en el cual Xochitl Martin decía: "Aquí va la información de mi abogado. Es el bufete de la demandante el que tiene en su página web. Alardea sobre los miles de millones de dólares que han cobrado por indemnizaciones demandando iglesias". Xochitl Martin dice: "Envíaselo a tus amigas. De verdad necesitamos tu ayuda". Jane Doe 1 lo hizo. Se lo envió a sus amigas y después tuvo más comunicaciones por mensaje de texto con sus amigas al respecto. Esa es la prueba aquí. Algunas personas dirán: "Bueno, ¿eso no es malicioso?". Yo no sé qué significa la palabra malicioso en este contexto. No me parece que sea malicioso llamar a un abogado civil tampoco. No obstante, sí constituye uno de los principales modos de impugnación de la credibilidad de cualquier testigo en cualquier caso, señalar que tiene un incentivo financiero en el resultado. Las Jane Doe 1, 2 y 3 no han presentado una demanda civil todavía. Bueno, no se han unido a Xochitl Martin todavía. Es verdad, pero tienen 7 años más para hacerlo si quieren. Podrían presentarla en cualquier momento. Apostaré. No podemos llamar a su abogado para preguntar, pero me parece que muchos de los abogados de los demandantes dirían: "Espera hasta que el proceso penal acabe y después la presentamos". Bueno, Xochitl Martin ya presentó la suya. La fiscalía dice que ella no es una víctima del caso. De acuerdo, ella es la organizadora. Ella misma indudablemente afirma haber sido una víctima. Hizo muchas acusaciones en su demanda civil, acusaciones que aparentemente la fiscalía no cree, porque ninguna de ellas llegó a formar parte del proceso penal. Pero Xochitl Martin es, sin duda, sin ninguna duda posible, la organizadora de este proceso penal. Ella tiene sus vínculos con Jane Doe 1, que luego pasó la información de ella y la información del abogado a Jane Doe 2. Jane Doe 1 es quien refirió a Jane Doe 2 y 3 al fiscal general. Xochitl Martin también está estrechamente relacionada con las Jane Doe 4 y 5, tanto a través de comunicaciones como otros parentescos que serán explorados en el juicio. No es plausible sugerir que las comunicaciones con Xochitl Martin de estas Jane Does no son probatorias de su credibilidad, en el sentido de que ellas demuestran el conocimiento de estas Jane Does de un incentivo financiero para obtener un determinado resultado en este caso. ¿El jurado no les va a creer solamente basándose en eso? No lo sé, pero eso es un modo adecuado de impugnación y es admitido en cada tribunal del país cada día de la semana. Un testigo tiene un incentivo financiero en el resultado. He ahí la relevancia de Xochitl Martin. Discutamos el mensaje de texto del 3 de abril de 2019. Los tengo aquí, traje una copia al tribunal. Y yo no quiero leer muchos de ellos, pero sí quiero que la corte comprenda cuál es el valor probatorio en lo que respecta a la defensa. Jane Doe 2 le dice a Jane Doe 3: "Nada le hará cambiar de parecer, él piensa que me jodí a mi hermano y punto". Jane Doe 3 dice: "¿Quieres que le diga algo?". Jane Doe 2 dice: "Bueno, sí, yo quiero que lo hagas, pero él no me va a creer a mí". Jane Doe 3 prueba cierta formulación. Aquí está la formulación que le envía. Probablemente ya lo sabes, pero nos violaron cuando solo teníamos 15. Y Jane Doe 2 responde: "¿Tú crees que va a funcionar?". Jane Doe 3 responde: "Tal vez, ya se me van a ocurrir algunas cosas más que decir". Jane Doe 2 dice: "Está bien". Jane Doe 3 dice: "Añadiré mucho vocabulario para poder confundirlo y hacerle pensar que es tonto".
Jane Doe 2 se ríe. Ella dice es inteligente. Después dice, de acuerdo, déjame pensar antes de enviarlo y te lo enviaré a ti primero. Esta es Jane Doe 3 a Jane Doe 2. Jane Doe 2 dice, espera, te ayudaré. Entonces a Jane Doe 2 se le ocurre un párrafo en un borrador que no menciona al señor García. No dice nada sobre él. Dice, nos violaron cuando solo teníamos 15. Eso es lo que dice. No decía por quién. Y dice que fue a ambas. Dice Jane Doe 2 y Jane Doe 3. Jane Doe 3 dice, vamos bien hasta aquí. Tengo esto. Y ella le envía su propio párrafo. Y ese párrafo ahora directamente acusa al señor García. Pero acusa al señor García de haber violado tanto a Jane Doe 2 como a Jane Doe 3. Dice que a ambas. Luego Jane Doe 2 dice, está bien, envíalo. Y después se ríe y dice, jiji, el mío es todo dramático. ¿Pero cómo está eso? Y Jane Doe 3 se ríe y luego lo envían. El novio responde que él no le cree a Jane Doe 2. Él dice que Jane Doe 2 no es honesta y creíble o digna de confianza. Esta es la conversación que la fiscalía ahora quiere excluir. Yo no comprendo cómo podría ser consistente con el debido proceso del derecho a un juicio justo excluir esa conversación. Justo ahí en esa conversación que acabo de leer, es la primera ocasión en los mensajes de texto en que Jane Doe 2 por fin afirma haber sido violado. Tenemos una referencia del 2018 en febrero, del 17 de febrero para ser preciso, en que Jane Doe 2 y Jane Doe 3 ambas hacen referencia a sexo oral con el señor García, pero ni ahí ni en ninguna otra parte hasta el 3 de abril de 2019 vemos ninguna afirmación de Jane Doe 2 de que fue violada. Eso es penetración sexual forzosa, que es lo que se imputó. Es algo serio. Este no es el mito de la violación, de no denunciarlo a la policía. Estamos hablando acerca de las comunicaciones contemporáneas entre las tres Jane Does. Y durante la conversación en febrero de 2018, en que Jane Doe 3 por primera vez plantea la afirmación, le di una mamada al siervo de Dios, dice ella. Esa es la primera ocasión en que Jane Doe 3 lo dice. Jane Doe 2 responde yo también, y luego ambas hablan acerca de eso por un rato. Esa conversación completa que continúa por varias páginas de mensajes de texto. No hay ningún lugar donde Jane Doe 2 alguna vez diga, me violaron. Esa es una gran diferencia. Luego, más de un año más tarde, el 3 de abril de 2019, llegamos a la conversación que yo acabo de tener, que es una discusión explícita de qué podemos decirle al novio para intentar recuperar su afecto. Y Jane Doe 2 le dijo a Jane Doe 3, después de lo que ella propuso, dijo, nos violaron cuando solo teníamos 15, ¿tú crees que funcionará? Jane Doe 3, ya se me van a ocurrir otras cosas más que decir, añadiré mucho vocabulario para hacer que se sienta estúpido. ¿Cuál es la relevancia de esto? Bueno, antes que nada aparece más de un año después del fin del periodo imputado, y más de un año después de la conversación en febrero de 2018, cuando esto se hubiese mencionado si hubiese ocurrido en las discusiones entre las tres Jane Does. Esto es el 3 de abril de 2019. La comunicación asimismo data de una semana antes de la primera reunión de Jane Doe 2 y 3 con los investigadores, que se llevaron a cabo el 14 de abril de 2019. Entonces lo que vemos en estos mensajes es nuevamente la impugnación clásica. Tenemos la ausencia de cualquier tipo de declaración, incluso en comunicaciones contemporáneas, cuando uno habría esperado que esa declaración se hiciera. No estoy hablando de denunciarlo ante las autoridades, estoy hablando de discutirlo con tus amigas, con quienes regularmente tienes conversaciones sobre sexo. Nunca pasó hasta el 3 de abril de 2019, y luego, habiendo consolidado esa historia, por así decirlo, esa es la historia que se le repitió a los investigadores cuando Jane Doe 2 se reunió con él 10 días más tarde. Ahora bien, en cuanto a Jane Doe 3, que se incluyó a sí misma en la acusación de violación en esta comunicación por texto, cuando ella se reunió con los investigadores una semana después, ella no afirmó haber sido violada. La única historia que contó fue la historia acerca de la señorita Oaxaca. La manera en que impugnamos testigos o señoría es demostrando que ellos han contado historias distintas en momentos distintos. Esas historias son inconsistentes. Esas historias evolucionaron con el tiempo. Esas historias son distintas en distintos contextos, y en un contexto en el cual habríamos esperado que esto se hubiera discutido, a saber, las comunicaciones contemporáneas entre las Jane Does en esta conversación del 17 de febrero de 2018, no se menciona. Esa es la relevancia ahí. Finalmente, el fiscal asimismo quiere excluir las referencias al hurto, al robo y al uso de drogas. Jane Doe 2, Jane Doe 3. La relevancia de esas actividades no es solo para hacer el argumento en general de que una persona que fuma marihuana es menos confiable que una persona que no. Eso no es lo que estamos argumentando. Estamos argumentando que estas Jane Does no estaban bajo la dominación espiritual absoluta y ubicua de esta iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque la iglesia prohíbe el uso de drogas, la iglesia prohíbe robar, la iglesia prohíbe la conducta sexual.
Estas Jane Does participaron en las 3 actividades durante todo el periodo imputado y hablaron de eso, y no tenían ningún problema en hablar de eso. Y además hablaron de cómo no respetaban las reglas de la iglesia y no sentían que estaban obligadas a obedecerlas. El fiscal está solicitando a la corte excluir declaraciones contemporáneas de las víctimas, en las que ellas literalmente niegan la acusación en que la fiscalía está basando su caso, a saber, que estas Jane Does fueron forzadas y sometidas a privación de libertad por las reglas de la iglesia y la dominación espiritual de la iglesia. Y tenemos mensajes de texto en que ellas lo dicen explícitamente, que no sienten que estén obligadas a seguir las reglas de la iglesia. Y tenemos mensajes de texto en que ellas hablan de violar todas las reglas de la iglesia y de hacerlo libremente sin problemas. En efecto, como lo expresa Jane Doe 2 en uno de estos textos, la vida es mucho más entretenida cuando no sigues las reglas. La fiscalía quiere omitir todo eso e impedirnos presentarlo como evidencia y enseñárselo al jurado. Yo simplemente dejaría entrever que lo que ocurrirá si todo esto es excluido, la fiscalía puede llamar al estrado a una de las Jane Does y preguntar: ¿tú te sientes dominada espiritualmente durante el periodo imputado? Oh, sí, así me sentía. Nos pondremos de pie en el contrainterrogatorio. Bueno, señora, ¿no es verdad que él elija una fecha? ¿Usted le escribió a sus amigas que no sentía que tuviera que obedecer las reglas de la iglesia? El fiscal objetará: 402, su señoría. Ese mensaje de texto está excluido. Señora, ¿usted sintió que tenía que obedecer la prohibición de la iglesia en torno a la conducta sexual? Objeción admitida. Señora, ¿usted sintió que tenía que obedecer las indicaciones de la iglesia sobre el uso de drogas? Objeción admitida. Entonces la fiscalía argumentará: estas Jane Does estaban sometidas a la absoluta coerción y dominación de la iglesia. Ellas sentían que no podían desobedecer ninguna de las reglas so pena de condenarse espiritualmente, y esta es la privación de libertad que respalda los cargos. Ese no sería un juicio justo, su señoría. La Corte. Existen mensajes de texto en los que cualquiera de las Jane Does diga algo al efecto de, sin usar ejemplos: ¿no tenemos que seguir las reglas de la iglesia? Señor Mason, sí, su señoría. La Corte. De acuerdo. Gracias. Señor Carey. Señor Carey, ¿puedo hacer una pregunta? La Corte. ¿Me está preguntando a mí? Por supuesto. Señor Carey, bueno, supongo que lo estoy preguntando a usted y a la Fiscalía. ¿La Fiscalía está solicitando excluir todos los mensajes entre las Jane Does? Solo como aclaración, ellos no quieren ninguno de los mensajes de texto. La Corte. Yo solo tengo los diversos ejemplos en los puntos y precedentes, pero permítame consultarle a la Fiscalía. ¿Ustedes procuran excluir todos los mensajes de texto entre las Jane Does? Señor Carey, de acuerdo. Señor Seagal, su señoría, hemos abordado las categorías de evidencia que sentimos que deberían ser excluidas. No sé si existe un mensaje de texto en alguna parte en los miles que no estaríamos solicitando excluir. La Corte. Bueno, si es algo que va más allá de lo que estoy a punto de decidir, pueden tener para ello alguna oferta de prueba y una consulta en el estrado. ¿Eso respondió su pregunta, señor Carey? Señor Carey, sí, me remito. La Corte. De acuerdo, ¿puede usted concluir su alegato? Señor Seagal, sí, su señoría. El Código de Evidencia sección 789 dice que la evidencia de una creencia o ausencia de la misma en un testigo es inadmisible. La Corte, no estoy interesado en eso. Decidiré a su favor en cuanto a eso. Señor Seagal, entonces la manera en que la defensa está tratando de esquivar esto es diciendo que tenemos esta teoría de que la iglesia se ha dedicado a ejercer coerción espiritual y que las Jane Does estaban obligadas a seguir las reglas de la iglesia relativas al uso de drogas, al robo, sexo, lo que sea. La iglesia no está siendo enjuiciada aquí, y la iglesia puede tener la doctrina y no estamos... Aquí no debería haber una prueba de devoción en cuanto a si estas Jane Does eran lo suficientemente devotas para cumplir los estándares de esta iglesia como evidencia de su credibilidad. La única doctrina con respecto a esta iglesia que realmente importa es la doctrina que habla del poder del apóstol, de su autoridad, su influencia, su reputación, su estatus, su relación con Dios, su injerencia en cuanto a si un miembro de la iglesia recibe, va al cielo o al infierno. Esos son los aspectos de la doctrina de la iglesia que son relevantes aquí. Su poder, porque este es un caso que involucra 1. El uso de la fuerza en algunos casos, pero también la coerción, y el estatuto habla específicamente acerca de examinar la disparidad de poder entre el perpetrador y la víctima. Entonces eso es lo importante en términos de la doctrina de la iglesia, no lo que ellos digan sobre los demás en cuanto a piedad o castidad. Nada de eso importa. Y nosotros no hemos alegado que estas muchachas se sentían obligadas a seguir cada regla de la iglesia y no es relevante. Y la iglesia no está acusada de forzar a estas muchachas a hacer nada con respecto al señor García.
El señor García y un pequeño grupo de personas que lo asistían, como la señora Ocampo y la señorita Oaxaca. A ellas se les imputó haber forzado a estas muchachas y lo hicieron por medio de diversos medios, uno de los cuales era aprovecharse de la doctrina de la Iglesia con respecto a la autoridad y poder del apóstol. El resto de ella para decir entonces, bueno, no seguiste las enseñanzas de la Iglesia respecto a qué tan corta es qué tan larga tiene que ser tu falda, o las enseñanzas de la Iglesia respecto a fumar marihuana, y ¿en consecuencia qué? En consecuencia te sentías libre de desafiar a este hombre al que estas muchachas educaron para creer, o el apóstol, que estas muchachas fueron educadas para creer que tenía esta autoridad y estatus y poder y una relación especial con Dios. Una cosa es decir, oye, el fin de semana vamos a fumarnos un porro. Es otra cosa cuando el señor García exige sexo, decirle que no a él. Y esa es la cuestión en este caso. La defensa quiere equiparar esto y decir que estamos acusando a la Iglesia de ser una secta sexual. La Iglesia ejerció esta coerción espiritual sobre las víctimas. Esa no es nuestra teoría de este caso. La Iglesia no está acusada de haber hecho nada. Y si las Jane Doe seguían o no cada principio de la Iglesia es completamente irrelevante, y es una prueba de devoción religiosa que la defensa quiere imponer al decir que estas no son unas niñas muy buenas. Estas no son muchachas religiosas, son la clase de muchachas que consentirían tener sexo con el señor García. Y existe una diferencia entre fumar marihuana los fines de semana y desafiar a este hombre, al acusado, dado que fueron adoctrinadas para creer que él tenía poder sobre sus vidas. Esa es la única cosa que importa con respecto a la Iglesia. Y además hay algunas otras cosas que no suponían dinámicas. La doctrina religiosa suponía, o las dinámicas sociales de la Iglesia, suponían estatus. Entonces si a ti te piden formar parte de este grupo con el señor García y estás cerca de él y le estás sirviendo las comidas, eso confería un estatus muy elevado. Entonces existen dinámicas sociales involucradas que sí queremos discutir. Existen cuestiones implicadas en estar cerca del señor García. Hacía sentir muy orgullosos a los padres de las niñas, y ellas no querían defraudar a sus padres. Eso no es doctrina religiosa, apunta a otras cuestiones. Pero usted sabe, nos estamos acercando. Me parece que lo dije cuando los documentos fueron. Lo que la defensa está proponiendo es algo así como un juicio por brujería. Usted sabe, ¿qué tan devotas son estas muchachas? ¿Son lo suficientemente devotas para que nos deba importar lo que el señor García les hizo? ¿Son lo bastante devotas para no merecerse lo que el señor García les hizo? Es a eso a lo que nos estamos acercando cuando empezamos a intentar imponer estas pruebas religiosas aquí que no son relevantes a la cuestión en el caso. Existe un solo aspecto de la doctrina de la Iglesia que importa, y eso es lo que la Iglesia dice acerca del poder del apóstol, porque eso va directamente a la cuestión de la coerción y literalmente en el estatuto contrastar el poder del perpetrador con el poder de la víctima. Y su poder no solo era físico, y él es un hombre y es más grande y todo eso, sino su estatus basado en las enseñanzas de la Iglesia. Eso es lo que es relevante en términos de la enseñanza de la Iglesia. Y nuevamente estamos acusando al señor García de haber forzado a estas muchachas, no a la Iglesia. La Corte, gracias. Cualquiera de las comunicaciones de las víctimas con el abogado civil, ninguna demanda se ha presentado y es irrelevante, y no será admitido. El hecho de que una de las víctimas usó una acusación de violación para recuperar a un exnovio, lo admitiré. La respuesta del novio es irrelevante. Cualquier tema en que una víctima negara haber tenido sexo con el acusado García, eso será admitido. Cualquier mensaje de texto en que cualquier víctima dijo no a tener sexo con el acusado García será admitido, en cuanto esto sería contrario a cualquier coerción. Cualquier tema específico de mala conducta relativo al hurto, fumar marihuana o cosas de esa naturaleza será rechazado. Sin embargo, cualquier declaración de cualquiera de las víctimas de que no seguían la doctrina de la Iglesia concluye que no es una violación del Código de la Evidencia sección 189, porque no es una evidencia de creencia religiosa. Lo admitiré, los temas específicos relativos a mala conducta. Pero lo que rechazaría, lo que la defensa está intentando introducir, que alguna de las víctimas no creía en Dios, eso será rechazado. ¿Hay algún asunto que se mencionó y que no se abordó relativa a Jane Doe 3? Una insinuación de que Jane Doe 1 sobre un cargo de violación. No parece que la madre de Jane Doe 1 sorprendió a Jane Doe besándose con un novio. Eso no parece cumplir con la oferta de prueba de la defensa. Además es algo muy confuso. Eso será rechazado también. Esa será la orden en cuanto a eso. Yo creo que eso abarca todo lo que se mencionó. Señor Mason, su señoría, ¿puedo solicitarle una aclaración sobre alguno de los... La Corte, muy bien. Señor Mason, me disculpo, pero me parece que esto es... Nosotros deberíamos tener esta conversación ahora en lugar de, usted sabe, en la presentación del caso en el juicio.
La resolución de la corte fue que cualquier comunicación en que las Jane Doe negaron tener sexo con el señor García será admitida. La corte, sí, señor Mason. Entonces hay un par de conversaciones específicas sobre las que me parece que debería preguntar. Estas están en nuestros documentos, pero hay una en que hay una discusión acerca de si una de ellas dice o no: ¿es hipócrita que la iglesia no nos deje usar preservativos? La respuesta es luego: las tres Jane Does. Bueno, ¿ustedes piensan que García usa preservativos? ¿Que el siervo de Dios usa preservativos? Y Jane Doe 2 dice: yo sé que no, estuvimos a punto de tener sexo. La defensa cree que es una declaración que el jurado razonablemente podría interpretar como si dijera: nosotros no tuvimos sexo. Ahora bien, la fiscalía examinó ese mismo intercambio de mensajes y dijo: probablemente sobre un novio. La corte: si usted quiere presentar eso, lo admitiré con ese fundamento. Usted está abriendo la puerta y usted puede asumirlo bajo su propio riesgo, pero lo admitiré. Señor Mason: de acuerdo. Gracias, su señoría. La corte: muy bien, gracias a usted. Un momento, por favor. Pausa en los procedimientos. Como pudimos apreciar, el juez Cohen sí acogió la solicitud de la defensa de Nason Joaquín de admitir los mensajes de las Jane Does que ellos consideraban exculpatorios. También iba a admitir los textos en que las víctimas declaraban que no seguían las reglas de la iglesia. Incluso se mostró abierto a reconsiderar algunas de sus resoluciones posteriormente durante el juicio. Ahora bien, ¿esos mensajes realmente probarían la inocencia de Nason Joaquín? Recordemos lo que concluyó el juez Marcus respecto de estos mensajes específicos que él revisó en el contexto de la moción para desestimar de García de marzo de 2022. Los fragmentos que voy a reproducir a continuación provienen de las páginas 70, 77 y 78 de la transcripción de la audiencia del 2 de mayo de 2022. En primer lugar, ítems que la Corte concluyó que eran potencialmente favorables. Jane Doe 2 declaró que Alondra me lo pidió 2 veces. Siempre le digo que no. Si bien este mensaje de texto no se relaciona exactamente a la cuestión de si le pidieron tener relaciones sexuales en 2 oportunidades con el acusado García, la Corte concluye que es evidencia impugnatoria. No exculpatoria, sino impugnatoria. Definitivamente existe la insinuación de que ella podría estar haciendo referencia a los 2 encuentros sexuales con García, así que es impugnatoria. Sin embargo, no es pertinente porque no refuta el testimonio de que García había abusado sexualmente de Jane Doe 2. Es una declaración altamente, en cierto modo, especulativa además, porque realmente no sabemos, basados en los mensajes de texto, exactamente a qué se está refiriendo Jane Doe 2. La Corte concluye que otras declaraciones enumeradas por la defensa en relación con Jane Doe 2 son evidencia impugnatoria favorable. Me pregunto si el siervo de Dios los usa, y luego cito, paréntesis, preservativos, a lo que Jane Doe 2 responde: no los usa, yo estuve a punto de tener sexo con él. Ahora bien, de hecho tengo 2 posiciones respecto a esto. Sí creo que debió ser revelado, pero yo escribí, estas son realmente, parecen ser declaraciones bastante más inculpatorias que muestran que Jane Doe 2 ha tenido alguna clase de actividad sexual con García y que ha tenido algunas experiencias personales con él. Pero no obstante, me parece que esto debió haberse revelado. Se suprimió indebidamente. Pero concluyo que no es pertinente, nuevamente porque pienso que es más inculpatorio que impugnatorio. La solicitud de la defensa de descubrir los mensajes de texto entre Jane Doe 2 y Jane Doe 3, de decirle al novio de Jane Doe 2 que ella había sido violada, se hizo para obtener compasión. Parece evidente que Jane Doe 2 está haciendo referencia, y no sé, ¿es una violación distinta de la violación por García? Señora Callahan, no lo creo, pero la Corte. ¿Entonces cree que es la violación por García? Señora Callahan, creo que sí. La Corte. De todos modos, yo escribí. Parece evidente que Jane Doe 2 posiblemente está haciendo referencia a la violación previa por García, y por lo tanto el mensaje de texto es inculpatorio, no exculpatorio. La Corte rechaza el alegato de la defensa de que los mensajes muestran una conspiración entre Jane Doe 2 y Jane Doe 3 de fabricar acusaciones de violación. En lugar de eso, fue un intento de Jane Doe 2 de conservar a su novio, y estaba intercambiando ideas con su amiga, y esta fue una de las ideas que se les ocurrieron para que pudieran obtener su compasión. Decir, mira, me violaron, así que es por eso que estoy actuando de determinada manera. Resulta evidente que esos intercambios implicaban más todavía a los acusados. ¿Por qué Londra le pediría a una menor que tuviera sexo con Nason? ¿En qué circunstancias Jane Doe 2 pudo estar a punto de mantener relaciones con él? ¿Ustedes se imaginan a una muchacha de la iglesia acusando falsamente al siervo de Dios de haberla violado solo para recuperar un novio? Por algo el juez Cohen le advirtió al abogado Mason que tendría que asumir bajo su propio riesgo la admisión de esos mensajes.
por todo lo anterior, mi veredicto es que ambas aserciones son falsas. Sí se admitieron los mensajes entre comillas exculpatorios, y no se excluyó toda la evidencia favorable a la defensa de Nason Joaquín. De la audiencia del 1 de junio de 2022. Página 82, líneas 23 a 28, hasta la página 91, líneas 1 a 19. La Corte. La próxima evidencia es la moción de la Fiscalía para excluir testigos, de la cual he leído y considerado todos los documentos entregados hasta ahora. No excluir ningún testigo bajo una violación del artículo 1054.3 subdivisionada del Código Penal, puesto que es una conclusión en cuanto a un asunto de último recurso, y hay otros ítems antes de eso. La Fiscalía tiene derecho a una oferta de prueba antes de que cada testigo declare. Por ejemplo, si un testigo no sirvió al acusado García y no tenía ninguna otra evidencia relevante que presentar, ese testigo será excluido de declarar, ya que su testimonio sería irrelevante. Estoy un tanto interesado en la historia de la Iglesia y yo escucharé a todos los abogados dentro de un momento con respecto a esto. Si una persona del clero católico estuviera siendo juzgada, yo no consideraría que la villa de San Pedro sería relevante. Escucharé más de la Fiscalía. Señor Seagal, gracias su señoría. Y esa es en realidad una buena analogía. La Corte, no tan buena como esa analogía del Antiguo Testamento, pero gracias. Señor Seagal, bueno, está bien. Con respecto al testigo, entonces tenemos al Dr. José Muriá. Me parece que él es un experto en religión, la historia de la Iglesia. No tenemos un currículum o un informe ni ningún indicio del contenido de su testimonio, así que comprendo que sería prematuro solicitarle a la Corte que excluya su testimonio en este punto, pero solicitaríamos como mínimo una oferta de prueba y una audiencia 402 en el momento adecuado con respecto a esto si la Corte no está dispuesta a excluir su testimonio. Con respecto a Richard Green, el señor Green es como un perito digital forense que estaba involucrado en asistir a la defensa con la revisión de la evidencia digital de este caso. De nuevo, la defensa entregó una lista de testigos que no incluía al señor Green como un testigo experto en el caso. Y otra vez, no tenemos un currículum o un informe ni ningún indicio del contenido. Entonces, de nuevo, solo solicitaríamos que si la Corte no está dispuesta a decidir excluirlo en este momento, que recibamos una oferta de prueba y la oportunidad de tener una audiencia 402 de ser adecuado. Luego tenemos los 11 testigos que se identificaron, otra vez sin ninguna declaración, así que no sabemos sobre qué van a testificar, pero nosotros intentamos contactar, de hecho son 13 de ellos. Intentamos contactar a los 13 para entrevistarlos, porque no sabemos qué es lo que van a testificar. Pudimos comunicarnos con 2 de ellos, que nos dieron declaraciones. Estamos en cierto modo suponiendo que los otros 11 irían probablemente en la misma línea, y tal vez los abogados defensores puedan aclararlo, si ese no es el caso. Pero uno de ellos era Enrique Gutiérrez, transcripción fonética. Él admite que no tiene conocimiento de primera mano de ninguno de los incidentes imputados en este caso. Él dice que trabajó con el señor García y la Iglesia desde 1998 al 2001, y él cree que los cargos son falsos. Él cree que los medios y el ex fiscal general Becerra están perpetrando una mentira, y él quiere venir y hablar sobre las buenas obras de la Iglesia, de lo que no hay ningún debate que la Iglesia participa en buenas obras, tal como la Corte lo mencionó antes en los casos de los sacerdotes católicos. Evidencia de que las organizaciones benéficas católicas hacen buenas obras no es relevante en cuanto a si un sacerdote cometió un delito de abuso sexual. Entonces solicitaría. Entonces no sabemos qué es lo que va a declarar y le solicitaría a la Corte que si esa es la suma y el fondo de su testimonio, que la Iglesia hace buenas obras y que él cree que los cargos son falsos, pero no tiene conocimiento de primera mano, que él sea excluido. Y luego hay una Andrea Sánchez. Ella también dice que no tiene conocimiento de primera mano de los incidentes imputados en el caso. Ella nunca ha pasado tiempo con el acusado y ella cree que la van a llamar a declarar sobre su participación en proyectos de la Iglesia, una feria de la salud, algo de servicio comunitario que ha hecho como miembro de la Iglesia. Entonces yo le argumentaría a la Corte que si esa es la suma y el fondo de su testimonio, que nada de eso es en lo absoluto probatorio de ninguna de las cuestiones pertinentes en este caso, y sería excesivamente prejuicioso y solo una pérdida de tiempo para la Corte escuchar testimonios como ese.
Con respecto a los otros 11 testigos, en la medida que esos 2 testigos representan lo que esos otros 11 van a decir, haría la misma objeción y solo solicitaría que eso se excluya, a menos que haya alguien que tenga conocimiento de primera mano de estos incidentes o alguna evidencia impugnatoria relevante. Yo solicitaría que se excluya la evidencia. Otra vez, la Iglesia no está siendo enjuiciada. La naturaleza de la Iglesia no está en juicio. Si la Iglesia participa o no en servicio comunitario no está en juicio, e incluso si el señor García fuera un filántropo, esa no sería una cuestión relevante de su carácter en este caso, y no sería admisible con respecto a ninguna cuestión pertinente en este caso. No estamos hablando del señor García, estamos hablando de la Iglesia participando en buenas obras. Y de nuevo, en los casos de sacerdotes, un sacerdote no puede defenderse en un caso de abuso sexual diciendo, bueno, miren todas las buenas obras que las organizaciones benéficas católicas han hecho a través de los siglos. Nadie niega esas buenas obras, pero son completamente irrelevantes a los cargos en este caso. Y de nuevo, los acusados, en su oposición, ellos dicen que nosotros acusamos a la Iglesia de ser una secta sexual. No hemos hecho eso. Incluso la transcripción que ellos citan no lo hace, donde dicen nosotros, usando los términos de secta sexual, y recitan la transcripción. Nosotros no usamos el término secta sexual, no planeamos usar la palabra secta sexual, no estamos acusando a la Iglesia de ser una secta sexual. Otra vez el señor García y la señorita Oaxaca son las personas enjuiciadas y eso es todo. Me parece que ya abarqué todos los testigos. La Corte. Gracias. Señor Mason. Señor Mason, gracias su señoría. En la discusión de la última moción, la Fiscalía argumentó que ellos deberían tener derecho a que Alondra Ocampo cuente una historia, y hemos visto bastante de esa historia en su declaración. Continúa por un largo tiempo, acerca de cómo la Iglesia la esclavizó y la violó, y la convirtió casi en una zombie, cuyo único propósito en la vida era servir, que estaba aterrada de hacer cualquier otra cosa, que estaba sometida a la dominación y coerción tanto del padre del señor García como del señor García. Y la Fiscalía argumentó que ellos tenían que poder introducir esa historia completa para explicar por qué la señora Ocampo actuó como lo hizo. Ahora bien, su señoría, el jurado no tiene que creer esa historia. ¿Cómo contrarrestamos esa historia? Samuel Joaquín está muerto. La manera en que contrarrestamos esa historia, y la historia sobre las Jane Does 1, 2 y 3, sin tener alternativa a ser obligadas, a ser dominadas, a ser forzadas a participar en conducta sexual que la Fiscalía va a presentar. ¿Cómo contrarrestamos eso? Tenemos que describir cómo los miembros de la Iglesia en realidad experimentaban la Iglesia. Ahora bien, procuramos hacer eso. Y procuraremos hacer eso en el juicio, de acuerdo con la orden de la Corte a través de los mensajes de las Jane Does 1, 2 y 3. Podemos mostrar cómo ellas en realidad experimentaban la Iglesia. Tenemos varios testigos y estos 13 están en esa categoría, que hablarán acerca de cómo ellos experimentaban la Iglesia. Estas son personas que asistían a la misma iglesia que Alondra Ocampo, crecieron en la iglesia con el señor García, crecieron en la iglesia con el padre del señor García. Estaban sometidas a las mismas doctrinas, a las mismas reglas, las mismas actividades espirituales. Todos los mismos factores que la Fiscalía sostiene que rebajó a Alondra Ocampo y a las Jane Does 1, 2 y 3 a básicamente, ya sabe, a discípulas inconscientes de Charles Manson. La Fiscalía no puede eludir su propio caso, que es argumentar que esta iglesia creó una dominación espiritual. Cualesquiera sean las palabras que usen, ya sea que digan dominación, coerción, privación de libertad, secta, lo que sea que digan, todo su caso es sobre la afirmación de que personas individuales que no estaban sometidas a ningún tipo de amenaza o fuerza o miedo en las formas que normalmente entendemos esas palabras, ellos están afirmando que estas personas fueron no obstante privadas de libertad y sometidas a presión o coerción a causa de las doctrinas de la Iglesia. Las doctrinas de la Iglesia. Esa fue la totalidad del argumento sobre Alondra Ocampo. Tú sirves a un apóstol, bueno, al próximo, a causa de las doctrinas de la Iglesia, también tienes que servirle del mismo modo. Entonces, su señoría, tenemos varios testigos que dirán no es así como funciona esta iglesia. Sus declaraciones sobre la doctrina de la iglesia y ya sabes, este tipo de imperativo de obedecer al apóstol en todo, ser su esclavo, es ridículo. No es así como funciona la iglesia. Vamos a presentar estos testigos para decir, crecimos en estas mismas iglesias, no estamos sometidos a coerción, esta no es una secta, no estamos lavados del cerebro, no estamos privados de libertad, ninguno de nosotros lo está. Así no es como funciona la Iglesia. La analogía de los sacerdotes católicos y efectos. Y la analogía con lo que está pasando aquí sería si un sacerdote católico fuera enjuiciado por abusar a un menor y la Fiscalía decidiera presentar un testimonio sobre el predecesor de ese sacerdote católico en la parroquia abusando de un menor,
Si a la Fiscalía se le permite contar su historia a través de Alondra Ocampo, que ella creía que esta iglesia iba a condenarla en infierno eterno si ella no participaba en actos sexuales con menores para el señor García, a ellos se les va a permitir hacer eso, porque la Corte acaba de decidir que lo van a hacer. Entonces, para ser justos, a la defensa debe permitírsele presentar testigos para explicar desde su propia experiencia cómo es en realidad crecer en esta iglesia. La Fiscalía solo ha hablado con los testigos denunciantes, hasta donde sabemos. Queremos mostrarle al jurado otras perspectivas de otras personas que han pasado sus vidas en esta iglesia, que dirán, él no es un monstruo, su padre no es un monstruo, esta no es una iglesia monstruosa. El perjuicio que resultará al permitir el testimonio de Ocampo y luego excluir la evidencia de nuestros testigos me parece que sería incalculable. La Corte. Señor Carey. Señor Carey, me abstengo, su señoría. La Corte. Conclusión. Señor Seagal. Su señoría, esto sería semejante a un asesino en serie que está siendo enjuiciado por múltiples asesinatos, que quiere llamar a personas que él no mató al estrado a declarar que él no asesinó a las personas que está acusado de haber asesinado. Nadie está insinuando que el apóstol abusó sexualmente de cada uno de los miembros de la iglesia. Hay cientos de miles, tal vez sobre 1 millón o más miembros de la iglesia. Nadie está insinuando que todos ellos han tenido exactamente la misma experiencia de ser fijado como objetivo, preparado y abusado sexualmente. Algunas de las personas en la lista son hombres, para empezar. El señor García fijó como objetivo un cierto tipo de muchachas, en su mayoría para este tipo de abuso, personas de ciertas familias en las que ellos confiaban. Él tenía su criterio, y nadie está insinuando que él abusó sexualmente de todos, y nadie está sugiriendo que la iglesia no hace cosas buenas en la comunidad. Pero nada de eso tiene que ver con los cargos, ni desmiente los cargos en este caso. Supongamos que el jurado cree que esta iglesia hace más obras buenas que cualquier otra iglesia que jamás existió. ¿Cómo es eso probatorio en modo alguno de los cargos en este caso? ¿Cómo hace que sea menos probable que el señor García sea culpable de estos delitos? Y entonces estos testigos no tienen conocimiento de primera mano de ninguno de los hechos de este caso, y no tienen nada que ofrecer, excepto por sus experiencias individuales en la iglesia, que no son las mismas experiencias de nuestras víctimas. Ellos no necesariamente están en el lugar de nuestras víctimas, en términos de ser mujeres, en términos de su experiencia, en términos de las familias a las que pertenecían y todo eso. Así que yo solicitaría... No me parece que esto tenga ningún valor probatorio y le solicitaría a la Corte que lo excluya. La Corte parecería tener algo de valor probatorio limitado. No obstante, voy a permitir un número limitado de testigos que estén en la misma situación que las víctimas y Ocampo, en términos de servir al acusado, al efecto de que no fueron forzadas, etc. A nadie se le permitirá presentar su punto de vista personal sobre la verdad o la falsedad de los cargos. Esa será la orden. Señor Seagal, gracias, su señoría. La Corte. Cualquier cosa más allá de un número limitado de testigos, el equilibrio bajo el Código de Evidencia artículo 352, su valor probatorio en cuanto a evidencia formativa es sobrepasado y sería un desperdicio de tiempo. Señor Seagal, gracias. Si bien a la defensa no se le permitiría llamar testigos que no tuvieran conocimiento de primera mano de los incidentes imputados por ser irrelevantes, sí podrían haber presentado testimonios de otras personas que sirvieron al apóstol y nunca se sintieron forzadas. Las declaraciones sobre las buenas obras de la Iglesia y la experiencia personal de quienes no fueron víctimas y estaban al tanto de los hechos del caso difícilmente podrían haber sido claves si no servían al propósito de poner en entredicho y refutar directamente los testimonios de las Jane Does. Por todo lo anterior, mi veredicto es que ambas aserciones son falsas. No se le negó a Nason Joaquín la oportunidad de presentar testigos a su favor y los testimonios que fueron excluidos no eran claves sino irrelevantes. Moción de la defensa de Nason Joaquín para excluir todo el porno adulto del juicio. Páginas 21 a 31 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La próxima moción es la moción de la defensa para excluir todo el porno adulto. Y de nuevo he leído y considerado todos los documentos. Esta es una moción hecha por el acusado García, y escucharé al acusado García. Señor Mason, gracias su señoría. Me parece que los documentos exponen bastante bien nuestra postura y la cuestión general, y esto va a animar, me parece, varias de nuestras discusiones esta mañana y probablemente durante el juicio, es encontrar una orden adecuada para restringir la oferta de prueba de la Fiscalía de que es relevante a los delitos imputados. La Corte, ¿me permite limitar esto de ser posible? Señor Mason, desde luego.
La Corte, dispénseme otra vez. Parece estar limitado a la imagen 5662. Esa es aparentemente la parte que voy a abordar. Esa es la imagen de la acusada Oaxaca y el acusado García. Señor Mason, sí, su señoría. Yo no creo... Quiero decir, esa es de la que hemos estado hablando, porque esa es la que nosotros sabemos que ellos quieren usar. Yo solicitaría, en lugar de tener que objetar repetidamente durante el juicio, creo que es una oportunidad para discutir este asunto en general. Yo no sé si la Fiscalía tiene la intención de presentar otras imágenes de pornografía legal no imputada entre adultos. Ignoro si tienen la intención de hacer eso. Sé que tienen la intención de usar esa, porque se basaron en ella considerablemente en la audiencia preliminar. Hay otras imágenes y videos que son porno adulto, entre adultos. No se han imputado y no están relacionados con nada en el caso. La Corte, permítame detenerlo ahí. Señor Mason, sí. La Corte, ¿la Fiscalía tiene la intención de introducir alguna otra imagen? Señor Seagal, no, su señoría. Solo la imagen a la que la Corte se refirió, y luego por supuesto está la imagen de porno infantil con el... La Corte, eso no es de lo que está dando testimonio. Muy bien, con eso en mente, señor Mason, ahora refiérase a esa única imagen. Señor Mason, ahora solo nos queda una imagen, y yo agradezco esa aclaración. Eso hace que sea más fácil hablar de las cosas. Esa imagen no mueve la pelota en lo absoluto respecto a ningún cargo, y sé que... Me parece que el señor Carey tiene algo que decir sobre esta cuestión también, dado que es su clienta, pero no es un delito imputado. Involucra a adultos que dieron su consentimiento. No tiene ninguna conexión con ninguno de los incidentes imputados. El único incidente que la Fiscalía aparentemente tiene la intención de presentar, y me parece que este fue el efecto, definitivamente fue el efecto, ya sea que haya sido o no el efecto deseado en la audiencia preliminar, es, ya sabe, es una imagen lasciva, y probablemente para algunos miembros del jurado perturbadora, informará irreparablemente, me parece, contaminará perjudicialmente la percepción del jurado de ambos acusados si se permite introducirla como evidencia. Simplemente no hace en absoluto más probable que ninguno de los actos criminales imputados ocurrieran mostrar un acto sexual consensual entre dos adultos. Esa es la... Si yo quisiera encontrar un ejemplo, en la historia de nuestra jurisprudencia, de una pieza de evidencia que es más probatoria, considerablemente más probatoria, más perjudicial que probatoria, me disculpo, considerablemente más perjudicial que probatoria sería esta. Nosotros preguntamos, ¿cuáles van a ser los efectos de que un jurado vea esto? ¿Cuál es el efecto en lo que respecta a mover su pelota deductiva en dirección a si ocurrió o no un delito imputado? Es insignificante, a lo más. ¿Cuál es el efecto en dirección a predisponerlos contra el acusado, ambos de ellos, e indignarlos, horrorizarlos y escandalizarlos? El punto es que no pueden ignorarlo, y me parece que eso es exactamente lo que nuestro código de evidencia tiene como fin evitar. No quiero insistir en esto, se ha expuesto en los documentos, me parece que la Corte entiende el objetivo. La Corte. Señor Carey, esta es la primera parte de su función, lo escuchará usted. Señor Carey, gracias, su señoría. Yo no veo ninguna teoría de admisibilidad bajo el Código de Evidencia. Este no es un anterior. Bajo 1108, este no es un delito sexual anterior que se esté denunciando. Bajo 1101, inciso B, ninguna de las excepciones me parecería que aplican. Estos solo son actos sexuales anteriores de tanto el acusado García como la acusada Oaxaca, que no son relevantes. Ahora bien, yo sé que la teoría de la Fiscalía es decir que porque esto ocurrió en esta ocasión, eso tiende a probarlo, haciéndolo relevante porque ocurrió en la ocasión con Jane Doe 3. Pero para mí, los hechos no están alineados entre esos dos escenarios. Este es un acto consensual que no involucra a una tercera persona y simplemente no existe una teoría de admisibilidad bajo el artículo 210, 1101 o 1108 del Código de Evidencia. Si la Corte está considerando permitirlo, le solicitaría a la Corte que lo suavice por la vía de no introducir el video completo, sino más bien tal vez una imagen del video que muestre a ambas partes participando del acto. Pero mostrar el video completo, incluyendo la conclusión, que es muy lasciva y no tiene una finalidad relevante, le solicitaría eso como alternativa, pero aún así me ciño a mi postura original de que no es relevante en modo alguno. La Corte, gracias. ¿De parte de la Fiscalía? Señor Seagal, gracias, su señoría. Esta imagen sí tiene relevancia, la cual es que tiende a indicar que estas partes tenían una relación que involucraba el tipo de sexo que Jane Doe 3 testificó que presenció cuando la trajeron a la habitación del señor García la noche que la forzaron a cometer sexo oral. Ella entró a la habitación, ella vio a la señorita Oaxaca ahí con el señor García en la cama.
La señorita Oaxaca le practica sexo oral al señor García, luego ella le enseña a Jane Doe 3 a practicarle sexo oral al señor García. Jane Doe 3 dice no. La señorita Oaxaca insiste y Jane Doe 3 entonces obedece y practica sexo oral. De modo que en el momento en que Jane Doe 3 ingresó a nuestras oficinas y dijo que esto pasó entre el señor García y la señorita Oaxaca, ella no sabía que había un video allá afuera en los dispositivos del señor García, su teléfono o su iPad, mostrando en efecto al señor García y a la señorita Oaxaca participando de sexo oral, de modo que tiende a confirmar esa parte de su historia que tiende a corroborar hasta un cierto punto. Esto también muestra la naturaleza de la relación que existía entre el señor García y la señorita Oaxaca y que involucraba sexo consensual. No estamos diciendo que no fue sexo consensual. No hay nada criminal acerca de lo que ellos estaban haciendo ese día en particular, pero sirve para demostrar que ellos sí tenían ese tipo de relación, la cual tiende a corroborar lo que dice Jane Doe 3. Y asimismo, el señor García y la señorita Oaxaca están imputados como coacusados en la copulación oral forzada contra Jane Doe 3. Entonces nosotros tenemos que demostrar que estos dos están actuando en contubernio, que son cómplices entre ellos, que se instigan y se asisten mutuamente, y el hecho de que ellos tuvieran ese tipo de relación tiende a esa evidencia circunstancial de que sí tenían el tipo de relación que sería consistente con lo que Jane Doe 3 dice que pasó. No me parece que lo que hay en ese video pruebe el cargo de Jane Doe 3 de por sí, pero es una pieza de evidencia circunstancial que sí tiende a indicar que ellos tenían el tipo de relación que sería consistente con los eventos que Jane Doe 3 describe cuando fue forzada a cometer copulación oral. Ese es el valor probatorio de esa evidencia. Las relaciones conspiratorias a menudo se prueban por evidencia circunstancial, así que es en eso en lo que intentamos basarnos en este caso. Y en lo que respecta al perjuicio, me parece que eso es bastante especulativo, y dado el hecho de que la imagen muestra a dos adultos que dieron consentimiento teniendo sexo, no sé si nada de eso va a escandalizar al jurado o predisponerlos contra cualquiera de estos dos acusados. No vamos a decir que hubo nada de malo en que ambos tuvieran sexo consensual entre ellos. No creo que un jurado vaya a concluir eso. Pero es una pieza de evidencia circunstancial que indica que ellos sí tenían este tipo de relación y tiende a corroborar a Jane Doe 3 de este modo. Oye, ¿sabes? Ella tenía razón. Aquí tenemos este video del señor García y la señorita Oaxaca. La otra cuestión es que, de nuevo, la imagen se encuentra en el dispositivo electrónico del señor García. Me parece que en su iPhone, creo, o tal vez el iPad. Me parece que era el iPhone en el momento en que el señor García fue arrestado en el aeropuerto, así que también es un indicio de la propiedad y el control y el uso de ese dispositivo. Gracias. La Corte, gracias. ¿Algún comentario a modo de conclusión, señor Mason? Señor Mason, sí, su señoría, gracias. Agradezco la aclaración de la Fiscalía. En respuesta a eso, yo haría dos comentarios. Primero, si la teoría de relevancia es demostrar que la señorita Oaxaca y el señor García tenían una relación que involucraba sexo oral, me parece que estoy citando al fiscal lo que él dijo. Entonces la imagen, el video, sería relevante solo si ese punto estuviera en disputa. Y ese punto no está en disputa, así que lo que yo sugeriría como alternativa en primer lugar, las partes lo pueden estipular, podemos hacer eso aquí hoy. Segundo, que la Corte pudiera, y yo sugeriría que esto fuera una orden adecuada. La Corte, supongo que usted no estipularía todos los elementos del delito. Señor Mason, disculpe. La Corte, supongo que usted no estaría dispuesto a estipular todos los delitos como se imputaron. Señor Mason, bueno, no hay un delito imputado con respecto al sexo consensual. La Corte, estoy hablando del sexo consensual al que aludió la Fiscalía. Señor Mason, es correcto su señoría, de eso es de lo que estoy hablando. De modo que la Fiscalía quiere establecer un hecho, como yo lo entiendo, un hecho circunstancial que puede ser usado en una cadena de deducciones, y ellos le dirán al jurado, ahora está establecido, porque ustedes vieron este video, que la señorita Oaxaca y el señor García tuvieron una relación en la que ella le practicó sexo oral. Eso hace más probable, por deducción, que la historia de Jane Doe 3 sea cierta. La Corte. Esto es semejante a estipular una foto del médico forense, la cual no tiene que ser aceptada tampoco. Señor Mason, sí, su señoría, excepto que no queremos estipular la foto en la imagen, queremos estipular un hecho. La Corte, lo entiendo, y eso es semejante a muchos casos de homicidios que todos hemos visto, pero siga adelante. Señor Mason, es correcto, su señoría, y le diré habiendo hecho el mismo argumento con respecto a fotos que muestran violencia extrema, vemos muchas de estas. Muchas veces la defensa quiere excluirlas y el fiscal quiere incluirlas, y nos preguntamos cuál es el valor añadido que usted ve en la imagen, en lugar de tener los hechos. Y me parece que esa es una determinación que esta Corte ha hecho probablemente docenas,
sino cientos de veces. La Corte, conjuntamente con la Corte Suprema. Señor Mason, desde luego, su señoría. La Corte, pero siga adelante. Señor Mason, con respecto a este video en particular, la pregunta es, ¿cuál es el valor probatorio añadido de mostrar el video en lugar de simplemente establecer el hecho? Me parece que la respuesta es ninguno. Y hablo en serio acerca de la estipulación. Las partes entablarán esa estipulación. Y también, yo entiendo que ellos tienen que ir primero. Tienen que presentar su caso en la etapa probatoria, pero no va a estar indispuesta en este caso que ese tipo de relación existió. Entonces mi sugerencia sería que a la Fiscalía se le impida presentar el video durante la etapa probatoria y que puedan guardar el video para la etapa de refutación si y cuando las partes nieguen que tal relación ocurrió. Eso, si y cuando cualquiera de las partes niegue que tal relación existió que incluía sexo oral. Además, y no sé si la Fiscalía aceptará esto, pero las partes están preparadas para estipular la existencia de una relación entre estos dos en el periodo relevante que incluía sexo oral. Me parece que eso es adecuado y razonable, y no añade nada adicional al caso, salvo enardecer al jurado ver este video. Quiero decir, la Corte... No quiero preguntar, pero el video se reprodujo en la audiencia preliminar. No sé si la Corte lo recuerda. La Corte, sí. Señor Mason, no me parece que haya nada que tenga que mostrarse al jurado si el jurado tiene ese hecho, que el jurado tendrá. La Corte, gracias. Señor Carey, ¿algún último comentario? Señor Carey, solo quiero añadir algo porque me parece que surgirá en otros alegatos. La Fiscalía, al menos en su respuesta a la moción original, que de hecho técnicamente no se presentó, pero el señor Seagal acaba de indicar conspiración. Ellos no le han imputado a la señorita Oaxaca la participación en ninguna conspiración. No me parece que solo porque ellos creen, aunque ellos no le imputaron que ella fuera miembro de una conspiración, que eso les permite simplemente introducir lo que sea que quieran y decir, oh, ella es parte de la conspiración. Se le imputa un acto específico en un día específico. La acusación no es que era una conspiración para cometer copulación oral. La acusación es mediante evidencia directa de un testigo que estuvo presente. Por tanto, discrepo con la Fiscalía en su alegato aquí, así como su argumento para otros fines de que la señorita Oaxaca, que todo lo que hizo fue porque es una miembro de la conspiración cuando eso simplemente no se le imputa. La Corte. Muy bien, gracias. La Fiscalía no tiene que aceptar ninguna estipulación. Antes de que lo decida, permítame preguntar. Señor Seagal, ¿usted aceptaría esa estipulación como la propone el abogado? Señor Seagal, en este momento su señoría no estaríamos dispuestos a estipular. La Corte, de acuerdo. Por lo que he visto, y lo recuerdo por lo que he visto en el papeleo, este video es consistente con la teoría de la Fiscalía del caso. Esto es que los miembros de la Iglesia han dado servicio al acusado, y la acusada Oaxaca es una líder, y es probatorio de la intención de ambos acusados en este asunto en que la intención está en discusión, y bajo un análisis 352, concluyo que el valor probatorio sobrepasa cualquier perjuicio a los acusados. La moción del acusado es denegada. Señor Seagal, gracias su señoría. La próxima moción... Señor Carey, ¿puedo preguntar antes de que abandonemos ese tema? Porque la Fiscalía sí indicó que solo va a mostrar la imagen 5662. La Corte, eso es lo que me dijeron. Hay otras partes de su moción que no he alcanzado todavía. Voy a llegar a su moción. Señor Carey, de acuerdo. Entiendo. Solo quería ver si era irrelevante. La Corte, deme un momento, por favor, mientras yo... Pausa en los procedimientos. Hay un paréntesis aquí porque se revisaron varias mociones no relacionadas con este asunto en particular antes de que el juez Cohen retomara la moción del abogado de Susana, Pat Carey. Páginas 99 y 100 de la transcripción de la audiencia del día 1 de junio de 2022. La última moción que tengo es una moción de la acusada Oaxaca, la cual leí y consideré. No ha habido réplica. Ya decidí la primera cuestión de la moción indímine que el señor Carey mencionó. Con respecto a las otras, hay otros videos e imágenes, ítems 2, 3 y 4. ¿La Fiscalía está solicitando introducir esos ítems? Señora Callahan, no. La Corte, de acuerdo, entonces esos ítems son irrelevantes. La Fiscalía no los va a introducir. Con respecto al ítem 5, los registros de viajes de Oaxaca, ¿la Fiscalía tiene la intención de introducirlos? Señor Seagal, no, su señoría. La Corte es irrelevante. Con respecto al ítem 6, Oaxaca transportando dinero a García. Señor Seagal, no, su señoría. Señora Callahan, no. Señor Seagal, en este momento no tenemos la intención, con una salvedad, que si por alguna razón esto fuera a volverse relevante en algún momento, le solicitaríamos a la Corte permiso para usar esa evidencia. La Corte, ¿está satisfecho hasta ahora, señor Carey? Señor Carey, sí. Esperaba con ansias tener al fin el escenario para mí.
Recordemos la descripción de este video identificado como IMG-5662 que se hizo durante la audiencia preliminar del día 17 de agosto de 2020 en las páginas 92 y 93 de la transcripción. La imagen 5662, que estaba en el iPhone del acusado García, muestra a Susana Oaxaca practicándole copulación oral al acusado García. Después de que el acusado García eyacula, Susana Oaxaca se mueve de su posición del lado izquierdo de García y luego escupe su propio semen de vuelta en su boca. Y luego comienzan a besarse. Otro detalle relevante a considerar es que la defensa recibió un DVD-R que contenía este video en la audiencia del 19 de septiembre de 2019. The image issue, Your Honor. That's just a ING. It doesn't actually say image. It's just the way that the items on the drive are tagged. Okay. So there's no distinction between image and video on the image number. They are all ING with a number, okay. And you have to review the item to determine whether it's an image or a still image or a video. Correct. And just so the record is clear, we just handed Mr. Carey a ADR that says IMG_5662, which is what he's been asking for, and he has it in his possession right now. All right. En 3 años no se presentó ante la corte ningún peritaje que acreditara que ese video pudo haber sido manipulado o alterado. Ahora es responsabilidad de cada uno de ustedes sacar sus propias conclusiones. Lectura de la Declaración de Delitos Graves en el caso de El Pueblo del Estado de California contra Nazón Joaquín García. Los Ángeles, California, 3 de junio de 2022, sesión matutina. En la fecha indicada arriba, con el acusado presente en el tribunal y representado por los defensores Alan J. Jackson y Caleb Mason, abogados, el pueblo representado por Patricia Fusco, Diana Callahan y Jeffrey Siegel, fiscales generales adjuntos del Condado de Los Ángeles, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos. La Corte. Se abre la sesión en el pueblo contra García. El acusado está presente. Todos los abogados están presentes. El caso se adelantó del lunes 6 de junio. Tengo entendido que hay una disposición en este caso. ¿Es correcto con respecto a todas las partes? Señora Callahan, sí, su señoría. Señor Jackson, es correcto. La Corte. Si la Fiscalía pudiera poner los parámetros y la disposición en el acta, por favor. Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado se declarará culpable de los cargos 1, 7 y 9. Él recibirá, con respecto al cargo 1, 8 meses, que es 1/3 de la pena media de la pena base, que será el cargo 6, en el que él recibirá 8 años. Y además él recibirá 8 años como la pena media en el cargo 9, por un total de 16 años y 8 meses. La Corte. Esto es de conformidad con el Código Penal 667.6, subdivisión B. ¿Es esto, señor Jackson, lo que acordó la defensa? Señor Jackson, lo es. La Corte. ¿Es esto lo que usted quiere hacer, señor García? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene ciertos derechos constitucionales. Usted tiene derecho a un juicio conjurado. Un juicio conjurado es aquel en que 12 miembros de la comunidad son seleccionados por su abogado y la fiscalía y oyen la evidencia en este caso. Los 12 deben concluir que usted es culpable más allá de toda duda razonable antes de que pueda ser hallado culpable. ¿Usted comprende su derecho a un juicio conjurado? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a confrontar y contrainterrogar a los testigos en su contra. Esto quiere decir que los testigos subirían al estrado a testificar y usted, a través de su abogado, los podría hacer preguntas. ¿Usted comprende su derecho a confrontar y a contrainterrogar a los testigos en su contra? El acusado, sí, señor. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. Usted tiene el derecho a usar los requerimientos de comparecencia de este tribunal para citar testigos en su propia defensa. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí.
La Corte. Usted tiene el derecho contra la autoincriminación. Lo que esto quiere decir es que usted puede guardar silencio y forzar a la Fiscalía a probar todos y cada uno de los elementos de los delitos en su contra. Al declararse culpable, usted está diciendo que es culpable, y usted está por consiguiente incriminándose a sí mismo. ¿Usted comprende su derecho contra la autoincriminación? El acusado, sí, señor. La Corte, ¿y usted dispensa y renuncia a este derecho? El acusado, sí. La Corte. La sentencia máxima en este caso es, con respecto al cargo 1, 1, 2 o 3 años. Con respecto a los cargos 7 y 9, 6, 8 o 10 años. Usted escuchó cuál es el acuerdo en el caso. Al término de su sentencia, usted estará en libertad bajo palabra por 2 años. Si usted viola cualquiera de los términos o condiciones de su libertad bajo palabra, puede ser enviado a la prisión estatal hasta por 1 año por cada violación. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Si usted no es un ciudadano, esta declaración puede y será usada para deportarlo, para negarle los beneficios de la ciudadanía y para negarle el reingreso a este país. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Alguien le ha dicho a usted algo distinto en relación a sus consecuencias inmigratorias de aquellas que acabo de exponer aquí en el acta? El acusado, no. La Corte. Hay una multa obligatoria de indemnización que yo debo imponer. El mínimo son $300. El máximo es $10.000. Le prometo que será el mínimo. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Asimismo existe una multa de $300 de revocación de libertad bajo palabra que debo imponer, pero posponer. No se activa a menos que usted viole su libertad bajo palabra. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Voy a tener que ordenar que se le tome una muestra de tejido de ADN para una base de datos de ADN. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. Usted deberá registrarse como agresor sexual con el jefe de policía o el alguacil, donde quiera que usted resida por el resto de su vida. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Se le ha hecho alguna promesa aparte de la que yo expuse aquí en el acta? ¿O alguien lo ha amenazado o forzado a declararse culpable de estos cargos? El acusado, no. La Corte. Usted se está declarando culpable libremente y voluntariamente y porque usted siente en este momento que es lo mejor para usted. El acusado, sí. La Corte. Usted ha discutido este caso en su totalidad con sus abogados porque usted comprende la naturaleza de estos cargos, los elementos de estos delitos y todas las defensas que podría tener. El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más que la Fiscalía quiere que yo le pregunte? Señora Callahan, sí, su señoría. El acusado renunciará a sus derechos de apelación. La Corte. Muy bien. Parte de las condiciones de la negociación del acuerdo es que usted renuncie a sus derechos de apelación hasta la fecha de su sentencia, incluyéndola. ¿Usted lo comprende? El acusado, sí. La Corte. ¿Usted está de acuerdo? El acusado, sí. La Corte. ¿Hay algo más de parte de la Fiscalía? Señora Callahan, no, su señoría. La Corte. Entonces, en este documento acusatorio, BA 484133, que lo acusa en el cargo 1 de una violación a la sección del Código Penal 288, subdivisión C, 1, acto lascivo en una niña de 14 o 15 años. En el cargo 7, de una violación de la sección del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. En el cargo 9, de una violación del Código Penal 287, subdivisión C, 2C, copulación oral forzada con una menor. Con respecto a estos 3 cargos, ¿cómo se declara? El acusado culpable. La Corte. ¿Los defensores están de acuerdo en la renuncia? ¿Se unen a la declaración? Señor Jackson, sí. La Corte. Basado en mi propio análisis personal de la audiencia preliminar que yo presidí, concluyo que la declaración está basada en los hechos. Habiendo observado la conducta del acusado durante la toma de las declaraciones, concluyo que él, a sabiendas, inteligentemente, con entendimiento, expresamente y explícitamente renuncia a sus derechos, y ha declarado libre y voluntariamente. Él comprende la sentencia máxima y comprende las consecuencias de la declaración. A él se le han informado la naturaleza de los cargos y todas las posibles consecuencias. Basado en mi conclusión, habiendo presidido la audiencia preliminar,
Concluyo que la declaración está basada en los hechos. En cuanto a la sentencia, abogados, les dije a los abogados que mi personal, que ha llegado temprano, conservo a mi personal porque no hago que se queden hasta tarde. No sé si los abogados quieren la sentencia en una fecha distinta. Cualquier fecha la próxima semana o da igual. ¿Qué les apetece? Señor Jackson, la señora Callahan y yo lo discutimos y nos gustaría poner la sentencia en el 9, que es el jueves de la próxima semana. La Corte, ¿cómo nos va ese día? La Secretaría Judicial. ¿Quién? Señora Fusco, su señoría, ¿puedo preguntar para asegurarme de que esa fecha les servirá a las víctimas? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señora Fusco, su señoría, ¿sería posible hacerla el 10? Y me disculpo, yo no estuve aquí antes con los abogados. La Corte, esa fecha está tachada en mi calendario. Lo siento. Tenemos otros casos en esa fecha que van a requerir mucho tiempo. Señora Fusco, ¿qué tal el 8? Señor Jackson, ¿me permite solo un momento? La Corte, por supuesto. Pausa en los procedimientos. Señor Jackson, nos parece bien su señoría. La Corte, ¿usted está de acuerdo, señor? El acusado, sí. La Corte, muy bien. Se fijará la sentencia en este caso el 8 de junio de 2022 a las 8:30 am en esta sala del tribunal. Y nuevamente espero a los abogados a las 8:30 en punto. Se ordena comparecer al acusado. En este momento queda en prisión preventiva sin fianza. Señor Jackson, su señoría, con respecto a todos los cargos restantes, ¿la Fiscalía se dispone a desestimar con prejuicio? La Corte, me parece que eso sucedería en el momento de imponer la sentencia. Señor Jackson, siempre y cuando quede en el acta que esto es parte del acuerdo, inherente en el acuerdo. Si sucede el miércoles está bien, yo solo quiero asegurarme de que no fue una omisión. La Corte, no fue una omisión y es un pacto con el acuerdo del caso. La Fiscalía coincide. Señora Callahan, correcto. Señor Jackson, con eso es suficiente. La Corte, muy bien. Señor Jackson, nosotros lo valoramos. Señora Fusco, gracias su señoría. La Corte, gracias. Procedimientos concluidos.